Bueno, muchas veces hablamos de cómo declararse insolvente, ¿no? Hay un concepto de, en la calle, ¿no? De, oye, pues tengo estos problemas y me voy a declarar insolvente. La situación de declaración de insolvencia, la realidad es que se tramita a través de un procedimiento judicial. La ley establece cómo declararse insolvente. No es otra cosa que es lo que es la ley concursal, la ley de la insolvencia. El Estado regula cómo te tienes que declarar insolvente. En definitiva, la insolvencia no es más que la imposibilidad de pagar todas las deudas, que con lo que tienes o con lo que generas no puedes pagar a todos tus acreedores. Es el llamado derecho concursal o derecho de la insolvencia. A través del procedimiento de insolvencia, a través del procedimiento concursal, el Estado en el fondo viene a regular cómo se va a repartir lo que tienes entre los diferentes acreedores. Y además lo aprovecha o lo establece legislativamente cuáles son aquellas personas que van a estar más tuteladas por el Estado y cuáles son aquellas personas que van a estar menos tuteladas. Un ejemplo de supertutela o superpreferencia a la hora del cobro es Hacienda Pública o la Tesorería General de la Seguridad Social. Y un ejemplo de eres el último en cobrar, subordinado o más bien no vas a cobrar nunca, es los créditos que tengas con tus familiares. A través del derecho concursal, a través del derecho de la insolvencia, el Estado nos dice quiénes tienen preferencia a la hora de cobrar y quiénes tienen o cuáles son aquellos que se delega o van a cobrar en el último lugar. Muy sencillo. La Seguridad Social o Hacienda, al fin y al cabo lo que hace el Estado es autoprotegerse para futuros procesos de insolvencia. Y la subordinación de tus familiares, porque seamos sinceros, lo que intenta es ocultar o parar posibles fraudes. Si estos familiares no estuviesen subordinados, la realidad nos diría que en todos los procesos de insolvencia a quien más dinero se le debe es a todos nuestros familiares y que a la hora de repartir proporcionalmente cualquier cantidad que se embargue, cualquier cantidad que se tenga que repartir, serían los familiares que cobrasen una cantidad muy superior a los acreedores reales. A través de esta declaración de insolvencia o de este procedimiento concursal, vamos a llegar a diferentes objetivos. Mira, el proceso judicial se inicia a través de una solicitud de insolvencia o solicitud de concurso. En esa solicitud vamos a tener que acompañar esencialmente tres grandes elementos. Primero, una memoria de por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Segundo, una relación de aquellas personas o sociedades a las que les debemos dinero. Y tercero, una relación de las cosas que tenemos a nuestro nombre. Tenemos que darnos cuenta que una de las cosas que tenemos a nuestro nombre no solo es lo que podemos llegar a tener, sino también, por ejemplo, los ingresos que podemos llegar a tener en un futuro. Luego volvemos sobre este tema. Presentamos la solicitud, el juez valora si se acompaña o no se acompaña toda la documentación y dicta el auto de insolvencia o auto de concurso. Una vez dictado el auto de concurso, realmente podríamos decir que hay como dos grandes bloques de situaciones. Una primera situación en la que no tienes activo, no tienes nada a tu nombre, no hay bienes y por lo tanto, como no hay nada a repartir, va a ser un procedimiento de insolvencia sencillo y rápido. Se va a dictar el auto de insolvencia, se van a relacionar a quién debes y qué tienes y se va a cerrar el expediente, porque al fin y al cabo no hay nada que devolver. Aquí hay un elemento o una idea muy interesante que no nos podemos olvidar y es que lo que tienes no es lo que puedas considerar que tienes, sino que es aquello que tiene un contenido patrimonial según la ley de insolvencia. ¿Qué va a pasar? Pues que hay cosas que tú crees que tienen valor patrimonial, pero la realidad es que la ley de insolvencia te dice que aquello no tiene ningún tipo de valor. Te voy a poner un ejemplo. Si tu vivienda vale lo mismo o tiene el mismo valor económico que tu hipoteca, según la ley de insolvencia, eso no tiene valor económico. Y por lo tanto, vamos a hacer
un procedimiento de insolvencia con una vivienda y una hipoteca en el que vamos a entrar en el proceso de insolvencia y vamos a salir como si no hubiésemos tenido nada de patrimonio. Evidentemente que al juez le vamos a decir que tenemos esa vivienda y le vamos a decir que tenemos esa hipoteca, pero a efectos de la ley de insolvencia no tiene contenido patrimonial y por lo tanto es un concurso sin activo y un concurso en el que ese elemento no se considera que tenga contenido patrimonial. Otro día hablaremos de más supuestos que pueden llamarte la atención en este sentido. Hasta ahora, procedimiento de insolvencia, no hay ningún tipo de activo, no tenemos nada a nuestro nombre, procedimiento sencillo, entramos y salimos. Es más, en esa salida simplemente vamos a pedir la exoneración es la cancelación, y lo normal y razonable es que se te conceda esa cancelación sin tener que haber pagado nada, porque al fin y al cabo no tienes nada. Siguiente opción. Algo hay o algo vamos a tener que hacer. No es un activo a cero. ¿Qué pasa? Que vamos a tener dos posibilidades cuando hay un determinado activo o un determinado elemento patrimonial que tiene valor patrimonial para la ley de insolvencia. Vamos a tener dos grandes caminos. Mira, vamos a tener o bien quiero conservar ese patrimonio o bien quiero que se liquide ese patrimonio. Voy a darle la vuelta. Yo quería hablaros primero de quiero conservar el patrimonio, pero os voy a hablar primero de quiero liquidar ese patrimonio porque es más corto. Quiero liquidar ese patrimonio. Quiero decir que voy a entrar en la ley de insolvencia y cuando salga de la ley de insolvencia voy a salir sin deudas y sin patrimonio. Pues también es un procedimiento relativamente sencillo. Porque en realidad vamos a decirle al juez, oiga, mire, yo es verdad que tengo algunos elementos patrimoniales o algunos elementos que tienen ese valor económico, pero yo me quiero deshacer de todos ellos y además también quiero deshacerme de todas mis deudas. Por lo tanto, el juez, ayudado del administrador concursal, van a liquidar todo tu patrimonio y una vez liquidado todo tu patrimonio, vamos a solicitar aquella exoneración o cancelación de las deudas sin tener que pagarlas. Y por lo tanto, va a ser un procedimiento judicial que va a tardar lo que tarde el administrador concursal o el juez en subastar los diferentes elementos patrimoniales que tengamos. ¿Qué pasará también muchas veces? Que lo que queremos es conservar el patrimonio que hemos ido acumulando durante toda nuestra vida. Esa sería la vía más compleja y la vía más larga. Pero también es verdad que para aquellas personas que hayan dedicado un gran esfuerzo a crear su propio patrimonio, es la vía más interesante. Esta vía, en realidad, con la nueva ley, se configura un verdadero proceso de reestructuración. ¿Qué es un proceso de reestructuración? Pues mira, un proceso de reestructuración es aquel en el que nos va a permitir conservar el patrimonio y nos va a permitir que se cancelen las deudas sin tener que pagarlas todas. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, muy sencillo. Va a depender de cuáles son nuestros ingresos presentes, cuáles son nuestros ingresos previsiblemente futuros y qué patrimonio tenemos. Nos va a permitir, por ejemplo, conservar la vivienda, nos va a permitir conservar nuestro vehículo o nos va a permitir, por ejemplo, conservar los enseres necesarios para trabajar e incluso ir al trabajo. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues mira, vamos a tener que pedirle al juez que nos autorice el plan de pagos que tenemos que proponer nosotros. Ese plan de pagos que va a depender de esos ingresos que hemos comentado. Vamos a tener que poner a disposición de nuestros acreedores de unas partes de esos ingresos. Imaginémonos un ejemplo. Estamos cobrando 1.900 euros netos. Oye, yo con una vivienda y un coche y unos ingresos de 1.900 euros netos, ¿qué plan de pagos razonable podría proponer en un procedimiento de insolvencia? Pues mira, por ejemplo, se me ocurre, evidentemente hay que analizar caso por caso, pero a mí se me ocurre, oye, mira, SMI nos lo quedamos para nuestra propia supervivencia, por lo tanto ya estamos salvando en 1.150 euros. Tenemos 2 hijos, la ley de enjuiciamiento civil permite una variación de entre un 10 y un 15% respecto del SMI, vamos a conservar como mínimo imprescindible para nuestros 2 hijos 200 euros, 1.150 más 200, 1.350 euros. Y luego además, como voy a conservar la hipoteca que cuesta 500 euros,
la cuota hipotecaria, pues casi que ya estoy en 1.950 euros. Por lo tanto, el juez le voy a decir, mira, yo voy a proponer o propongo como plan de pagos pagar a los diferentes acreedores 200 o 250 euros. Y la realidad es que estoy realizando un esfuerzo económico para pagar a los diferentes acreedores. Una vez que se nos autoriza este plan, si hemos conservado la vivienda, vamos a tener que pagar esa cuota previamente aprobada por el juez durante un plazo de 5 años, y si nos reservamos la vivienda, que solo reservamos elementos como el coche o los enseres o cualquier otro elemento, solo va a ser pagar esa cuota durante 3 años. Cuando han pasado esos 3 años o esos 5 años y yo he pagado de forma religiosa, de forma constante, esa cuota que previamente me ha autorizado el juez, voy a poder solicitar la exoneración o la cancelación de las deudas, con independencia de que si con esa cuota se han pagado o no se han pagado el 100% de las deudas. Por lo tanto, lo normal y razonable es que solo hayamos pagado una parte de nuestras deudas y cuando solicitemos la cancelación o la exoneración, se nos va a cancelar toda la deuda que no se haya podido pagar. ¿Por qué es un proceso de reestructuración? Pues muy sencillo, porque en un determinado momento, con patrimonio y con capacidad, nos han llegado una serie de procedimientos judiciales, yo no puedo pagar todas las deudas que se me están reclamando y en el fondo lo que hago es organizar un sistema para pagar una parte de esas deudas que como mucho va a tener una duración de 5 años, en el que voy pagando según mi disponibilidad. Ya no tengo embargos encima de la nómina, ya no tengo al juzgado detrás mío porque me embargan la vivienda y me la quieren subastar. No. En un proceso de tranquilidad mental, de sosiego, de relax, pero también de esfuerzo, voy pagando esa cuota sin que nadie me pueda embargar nada. Y al finalizar el pago de esos 5 años o de esos 3 años, va a considerarse legalmente a todos los efectos como si hubiésemos pagado todas nuestras deudas. Como puedes ver, la declaración de insolvencia o cómo declararse insolvente, en determinadas situaciones, en aquellas en las que se necesita esa declaración de insolvencia, es muy interesante, es relevante. Realmente la opción a declararse insolvente es que te subasten los diferentes bienes o que estés toda tu vida con tu sueldo embargado. Lo que también, seguro que te has dado cuenta, oye, tu vivienda junto con una hipoteca no tiene valor patrimonial. Un determinado vehículo con unas determinadas características tampoco tiene valor patrimonial. Te tienes que dar cuenta también que hay que estudiar tu caso o hay que estudiar cada uno de los casos de forma separada. Para eso necesitas a un especialista en derecho de la insolvencia. Y aquí, pues la verdad es que yo entiendo que cada caso y cada situación es especial, determinada, y hay que hacer un mueble a medida a cada uno de los clientes. En fin, espero que te haya ayudado en algo todo esto que te he explicado.